No temas, no temas, no temas. Es la palabra, la cápsula de hoy. No temas. Si estás pasando por momentos de depresión, no temas. Si estás pasando por alguna circunstancia, adversidad vehemente, Dios te dice, no temas. Si de momento la circunstancia te quiere agobiar y te quiere hacer detener, no temas, te dice el Señor, no temas. Y esta palabra se ha utilizado en muchas ocasiones y en varias circunstancias. Esta es la serie que vamos a tener durante este mes, ¿ok? Mientras todavía dure la pandemia, primero Dios, y le pido al Señor que nos guarde y que nos cuide todavía, ¿ok? Y el tiempo que nos va a permitir que podamos hacer siempre la obra de Dios, podamos meditar en sus caminos. Pero quiero darle algún tips, una introducción del tema que vamos a tocar durante la semana, que el tema es no temas. Aproximadamente en la Biblia hay más de 50 veces o 50 veces en todo el contexto bíblico la palabra no temas. Y cuando esa palabra es ejecutada o es dada, en el contexto siempre ha ocurrido algo acorde a que esa palabra haya salido a relucir. Muchas veces esa palabra la dijeron los profetas. En Isaías aparece casi 10 veces. En el libro de Jeremías aparece casi 7 veces. ¿Ok? Hemos visto también en Génesis aparece como 6 veces. ¿Ok? Y en el Nuevo Testamento una y otra vez aparece esta palabra cuando Cristo le da confortación a sus discípulos, a los apóstoles, y más adelante también Pablo da esta palabra en un momento de dificultad cuando estaba en la embarcación navegando. Él le dice no temas, no temas. Entonces esta palabra no temas es el término preciso para darle notoriedad a las cosas que estamos pasando en este momento. O sea, esta palabra no temas o temor, por decirlo así, porque cuando decimos temor, para hablar de esto no temas, tenemos que hablar de lo que es el temor. ¿Y qué es el temor? El temor es una de las situaciones que se adecúan en la mente del ser humano para causar terror, para causar miedo, para causar desaveniencia, para causar el antagonismo. Entonces el temor es una de las causas que hace que la persona se debilite. Dicen algunos psicólogos que una de las causas que hace que las personas se suiciden, aunado a la depresión, porque la depresión es un estado mental que llega a dominar tanto el consciente, el subconsciente, que la persona no se ubica y nunca sabe encontrar el yo de él mismo. Por ende, muchas personas se suicidan por causa del temor. ¿Ok? El temor es una de las causas que ha hecho que la persona sufra de depresiones y también sufran de temores, de obstáculos, de desavenencias. Entonces la palabra que quiero darle hoy para ustedes es no temas. ¿Okay? Es la palabra que Dios utiliza en el Antiguo Testamento para ubicarse en el acto de dar ánimo. Siempre que esa palabra no temas viene o es dada de parte de Dios, de parte de un profeta, de parte de Cristo o de parte de los apóstoles, siempre esa palabra llegó en el momento o llegaba en el momento indicado, en el momento en el cual había una desaveniencia o la persona estaba desanimada. Entonces es normal que el ser humano se desanime. Es normal que el ser humano se debilite porque somos seres humanos. Recuerden, el ser humano tiene la capacidad de poder automotivarse, pero también tiene la desaveniencia o lo desafortunado en que el autoestima se baja, se va al piso. Entonces es importante que entendamos esto. Entonces la misma conciencia es manchada por causa del pecado. Una de las causas importantes que a la persona le causa temor, por ejemplo, en la conciencia, nosotros lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, cuando allá en el capítulo 3, versículo 10 de Génesis, podemos notar de que estaba pasando a Adán y Eva por una circunstancia en el cual causó desasosiego, ¿ok?
Y por caer en el pecado, esto hizo que ellos se frustraran y de hecho buscaran hojas de higuera porque tuvieron temor. ¿Ok? Se cubrieron con hojas de higuera porque sintieron culpabilidad. Si hay algo que hace el temor, es que trae culpabilidad, ese sentido de culpa a la persona. Entonces ellos se cosieron hojas de higuera y se taparon para cubrir la desnudez visiblemente. Sin embargo, vemos más adelante que el Señor proveyó o tenía provisto a un cordero, que es tipo de Cristo, que es el que cubre nuestros pecados, porque recuerden que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y lo que hizo Dios fue buscar un cordero, y la Biblia no lo dice en Génesis, pero podemos entender por implicación, de que un cordero fue matado para poder cubrirlos de pieles. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió allí? Ese temor fue cubierto por causa de pieles de ovejas o pieles de cordero. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Desde un principio, Dios quería cubrir o darle resultado a esos temores que tiene el ser humano. Adán y Eva tuvieron temor porque ellos descubrieron que había pecado en ellos y descubrieron que estaban desnudos. Hay muchas personas hoy en día que andan por doquier por temor, pero no saben que hay una manera de poder erradicar ese temor. Hay temores que vienen por causa de alguna circunstancia adversa, pero hay un temor que no se ha quitado en la vida del hombre y es por causa del pecado. Hay personas que no tienen temor, hay personas que no tienen vergüenza a causa de esa desnudez. Recuerden que la desnudez representa vergüenza y eso es lo que hace el pecado. El pecado causa vergüenza en la persona, pero cuando tenemos una capacidad cognitiva de poder entender de que por causa de ese pecado necesitamos cubrirlo, entonces de ahí es donde viene ese estado de conciencia que nos hace reconocer nuestro pecado y viene Dios y sale al auxilio de esos temores que tenemos. Al principio o desde el Génesis, ese temor fue cubierto por medio de ovejas o por medio de corderos, que representa a Cristo. Y eso es lo que Dios tenía visualizado para el futuro, que el hombre, o la única manera que el hombre puede cubrir sus pecados es por medio de la sangre de Cristo. Recuerden, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y allá con Adán representaba una implicación de su pecado cubierto. Entonces, una de las cosas que hace el temor nos hace sentirnos desatendidos o nos hace sentirnos desprotegidos. Allá en Génesis capítulo 15, versículo 1, Dios le dice a Abraham que no tema porque él era su escudo en gran manera. Esta es una de las primeras veces que se menciona el término no temas en el Antiguo Testamento. Recuerda que a Abraham Dios le había dado una promesa, y esa promesa le había dicho que iba a hacer en él una generación grande. Pero una persona de 80 y tantos de años, pensando que a esa edad podía él tener algún resultado positivo, y más su esposa y su mujer ya no le venía la costumbre, es decir, estaba en su sentido de menopausia, como le decimos en este siglo XXI. Pero en aquel entonces, para él era una locura. Sin embargo, Dios le dijo a Abraham: no temas, porque yo soy tu escudo de sobremanera. Y ahí esa palabra fue determinada, o Dios se manifestó como Jehová, nuestro estandarte, Jehová Nisi, que es Jehová, el que es nuestra bandera, es decir, que es el que nos defiende. Entonces, Abraham tenía temor. Todo ser humano tiene temor, y su temor siempre vino por una palabra. Cuando nosotros tenemos temor, siempre va a haber una palabra para cubrir o para contrarrestar ese temor. Quiero que sepas que así como Dios lo hizo con Adán y así como lo hizo con Abraham, de igual manera, ese no temas siempre está dispuesto en todo momento para sacarte a flote de tu circunstancia. Entonces nosotros podemos ver que repetidas veces en la Biblia, Dios insta a los hijos de Dios a no temer, repetidamente. ¿Ok? Entonces el salmista, recuerden también en el Salmo capítulo 23, versículo 4, estoy dándole algunos tips porque estoy en la introducción del tema no temas. Todo el mes vamos a estar usando un texto bíblico hasta donde nos tome, porque recuerden que son más de 50 veces o 55 veces que aparece en toda la Biblia la palabra o el término o la frase
no temas. Así que ahora mismo voy a darle solo una introducción de cómo el cristiano puede entender o poder contrarrestar estos temores, esta desaveniencia, estos obstáculos por medio de esa palabra que Dios nos da a nosotros, que nos dice no tema. Y el salmista David en el capítulo 23:4, para seguir en esta introducción, él decía: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Cuando Dios te dice no temas, esa palabra se personaliza en nosotros para que nosotros podamos entender que no debemos temer. El mismo Dios que te dice no temas es el mismo Dios que te capacita para no temer. Entonces David lo entendió de manera importante y él dijo: no temeré mal alguno. Es un salmo muy conocido por todos los siglos y se ha recitado, se ha cantado, pero hay cristianos que en los momentos de dificultad no saben identificar que no debemos temer. ¿Por qué no debemos temer? El salmista responde: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces ese temor, Dios quiere, esa palabra no temas, Dios quiere que tú la personalices para que tú puedas sacarla a flote en cualquier circunstancia. El salmista David dijo: no temeré mal alguno. Y algunos teólogos dicen que David dijo esto en el momento en el cual se iba a enfrentar al gigante Goliat. ¿Ok? Él se armó de valor, él se armó de fuerza. Y recuerden en esa ocasión, cuando el gigante Goliat venía y día tras día iba sobre el pueblo de Israel y los atemorizaba, porque eso es lo que causa el temor, eso es lo que causa histeria. Y no había ninguno que se hubiese atrevido a pararse al frente del gigante. Bueno, usted conoce la historia. David tomó la postura, tomó la posición, y no era tanto de tomar la onda y las piedras. Algunos han predicado acerca de las 5 piedras, le han puesto significado. Algunos han hablado de la onda y el cayado y le han puesto significado teológicamente hablando. Sin embargo, lo importante para David es saber que Dios estaba con él. Y este Salmo 23, uno de estos salmos, es aplicado a los momentos en que David estaba en momentos de temor. Y él pudo decir: no temeré mal alguno. El cristiano debe tomar esta palabra y decir que en este momento de desaveniencia no debemos temer mal alguno. Y cuando dice mal alguno, se aplica a cualquier tipo de adversidad: pandemia, virus, problema económico, enfermedad, peligro. Todo este tipo de desaveniencia se aplica en este contexto cuando David decía: no temeré mal alguno. ¿Cuál es tu temor en esta noche? ¿Qué es lo que te atemoriza en esta noche? ¿Que puedas perder tu vida? ¿Ok? ¿Que alguien se enferme en tu casa? Si alguien se enferma, bueno, tú debes de tomar esa palabra y decir: Jehová es mi salvador. Ese que te dice no temas, te dice: yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy aquel que te sano. Si tu problema es económico, Él te dice: no temas, porque yo soy Jehová Jireh, el que te provee, el que te responde, así como le proveyó a Abraham allá en el monte Moriah. Y cuando iba a sacrificar a su hijo, le dijo: no lo sacrifique, porque ya sé que me temes. Ya sé que me temes, que tienes temor. Entonces, por ese temor reverente, Dios viene al auxilio de nosotros. ¿Cuál es tu problema? Para cada circunstancia hay un no tema para ti. Para cada dificultad hay un no tema para ti. Entonces, en el Nuevo Testamento podemos ver en el capítulo 1, versículo 13 de Lucas, ¿ok? Cuando vino esa visitación angelical a María, le dijo: no temas, no tengas temor, porque lo que está en tu vientre es por medio o es dado por el Espíritu Santo. María se sentía totalmente embaucada, se sentía con temor, porque humanamente hablando es algo normal que sienta que una visitación y que sienta la voz de Dios. Y que ella no sabía qué hacer. Probablemente cualquier mujer se volvería loca en aquel entonces. Pero vino el ángel y le dice a María: no temas, porque lo que te he engendrado o lo que he dado en tu vientre es del Espíritu Santo. Entonces, esa misma palabra se personifica en cada uno de nosotros para decir: no temas, no temas. Jesús en múltiples ocasiones invita a sus discípulos a no temer. ¿Ok? En muchas ocasiones Jesucristo utilizaba esta frase vehemente. Recuerden cuando estaban en la barca, cuando la barca estaba arreciando, y Pedro dice: Señor, sálvanos, que perecemos. Y Jesús le dice: no temas, no teman.
no teman. ¿Cuál es tu tempestad? Tu tempestad puede ser cualquier circunstancia o cualquier vicisitud. Cristo te dice, no temas, no temas. En el capítulo 5, en la pesca milagrosa, cuando Pedro se asombró por aquella pesca, cuando Cristo le dijo, tira tu red, tira la red a la derecha. Recuerde que el lado derecho es el lugar donde hay dominio, porque Cristo se iba a sentar a la diestra del Padre, ¿ok? Y Cristo cuando le dice a Pedro, no le dice por gusto, tira la red a la derecha, porque sabe que Él no le dijo tira la red a la izquierda, le dijo tira a la derecha, porque sabía que si la tiraba a la derecha, iba a hallar, ¿ok? Al lado correcto, al lado preponderante, al lado en el cual iba a encontrar esa respuesta. Y cuando dice que vio una pesca tan extraordinaria como nunca antes, sintió temor. Y Jesús le dijo, no temas, ¿ok? No temas. Entonces, para cada circunstancia, para cada situación, hay un no temas. Entonces, es importante que entendamos que el temor de Dios puede calificarse como una reverencia. Importante, apúntelo por allí. El temor, hay un temor que es por causa de ese momento de dificultad, de eso que riñe en nuestro interior, ¿ok? Porque somos seres humanos, pero hay un temor que proviene de Dios a causa de su reverencia y es reconocido de la majestad, del poder y de la santidad de Dios. O sea, es decir, es un respeto. O sea, una cosa es temer a las circunstancias, que es muy diferente, ¿ok? Al temor de Dios. Saludos a Teodora Berrío, ¿ok? Bendiciones poderosamente. Saludos a Luis Alberto 4406. Dice que está en sintonía desde Colombia. Gloria a Dios. Espero que te estés gozando con la palabra, con el rema, porque ahora mismo nos transformamos en evangelistas. Estamos hablando una palabra de aliento para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque realmente en estos tiempos, saludo a Rodrigo Luque, saludo a mi amigo, mi hermano, mi pana, saludos, ¿cómo estás? Saludo a Vera Núñez, mi amiga, la maestra, sierva de Dios, Vera Núñez, ¿ok? Entonces hay un temor cognitivo que causa en el hombre esta desaveniencia, pero hay un temor reverente a Dios, y cuando nosotros tenemos ese temor reverente a Dios, que causa temor, ese temor de Dios, ok, nos pide a nosotros esta misma santidad. Entonces recuerden, hay un temor que viene por causa de las dificultades, pero hay otro temor que se visualiza y que se manifiesta a causa de esa reverencia a Dios. Tenemos que tener reverencia a Dios. La reverencia a Dios nos causa tener ese respeto a Él. Entonces ese temor a Él nos va a sacar a flote en las circunstancias. Entonces en el Antiguo Testamento, por la importancia de cada ley dada en la vida, a los israelitas era importante que ellos consideraran la verdadera manera de religión como un sinónimo de temor a Dios. Ellos lo consideraban, el temor lo consideraban como una manera de sinónimo de temor a Dios. Entonces es importante que entendamos esto, porque los israelitas sabían lo que era el temor a Dios. Ellos lo sabían, ellos lo entendían de manera preponderante. Y como ellos entendían ese temor a Dios reverente, entonces Dios salía al auxilio de ellos en medio de las circunstancias. Cuando el temor de Dios se iba en ellos, entonces había desaveniencia. ¿Ok? Cuando el temor de Dios se iba de ellos, había dificultades. El Salmo capítulo 33, versículo 8 dice: tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Este no tema implica aquí que es ante el Dios Todopoderoso. La palabra Señor aquí es la palabra Adonai. Y esa palabra Adonai significa dueño, amo y Señor. Voy a repetirlo. La palabra Señor aquí es dueño, amo, ¿ok? Y aquel que tiene control de todo. En el Antiguo Testamento se usaba la palabra Adonai. Entonces el salmista dice: tema al Señor toda la tierra. Cuando dice toda la tierra, no está hablando de algo literalmente, es decir, que la tierra física, sino que la tierra representa a todo ser humano, porque nosotros venimos del polvo, y como el ser humano viene del polvo, a eso es que el salmista se refería de manera poética o hipotética, para de entender que hay que tener temor a Dios. Entonces hay un temor, voy a repetirlo nuevamente, hay un temor cognitivo que es por causa de las dificultades.
las pruebas, las adversidades. Recuerden, Dios le dijo a Abraham, no temas, yo soy tu escudo en gran manera, porque había un temor, pero había un temor a una circunstancia. Pero ahora el temor que es válido para cada uno de nosotros, y no estoy diciendo de ninguna manera que nosotros como seres humanos no vamos a tener temor, pero hay una confianza que Dios nos da cuando tenemos el verdadero temor, que es el temor reverente. La palabra que se utiliza como reverendo o reverencia debe ser aplicada exclusivamente a Dios. Entonces, imagínense que los hombres aquí en la tierra utilizan la palabra los pastores, o muchos concilios de denominaciones usan la palabra, el término reverendo, para denominar a un pastor, a una persona en su acto de trayectoria ministerial, y merece un respeto espiritual. Sin embargo, él siendo un humano, una persona con desaveniencia y una persona con limitaciones humanamente, cuánto más nosotros no debemos de tener esa verdadera reverencia a nuestro Señor, que es nuestro Creador, que Él es el Eterno, que Él es el Adonai, que Él es el dueño de todo. Entonces, recuerden, David dijo, tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. ¿Ok? Tiemblen. En el Salmo 34 ahí, simultáneamente en el versículo 9, para los que están apuntando y captando, dice, temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada le falta a aquellos que le temen. Poderoso esto. Este tipo de temor, recuerden que estamos hablando de no temas. Este tipo de temor es cuando reconocemos al Señor, porque dice, temed al Señor. Cuando reconocemos al Señor como aquel que tiene dominio sobre nosotros, entonces decía el salmista, vosotros sus santos, pues nada les faltará a aquellos que le temen. Oh, gloria a Dios, nada te va a faltar. ¿Saben por qué Dios está trayendo provisión económica a muchos cristianos como nunca? Y quiero que sepan algo, el poder de Dios se está manifestando como nunca en este tiempo. Y no solamente por causa del gobierno, porque muchos cristianos me han llamado de otros países mientras estamos en las redes y nos dicen las bendiciones que hemos recibido por causa de orar. Pero no es tanto por eso, sino es por la causa del temor reverente al Señor. Porque cuando nosotros reconocemos que Él es el creador de todo, que Él es el dueño de todo, ¿por qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a tener nuestra confianza ante un presidente? ¿Por qué vamos a poner nuestra fe en aquellas cosas que nos han prometido? No, hay uno que sí te prometió, que es el creador de todo y aquel que sí te puede proveer y te dice, nada te va a faltar, nada. Por eso el mismo salmista en el capítulo 23, usando esta paralelismo, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es una palabra para ti, para decirte, no te va a faltar nada cuando tú le temes a Dios. Pero este temor, ¿cómo debe ser? Este es un temor que debe ser reverente, respetuoso, y un temor que sea reconocedor de que Él es el dueño de todo. Y mira lo que dice en el Salmo 112.1. El salmista David, inspirado y fue uno de los que escribió mucho esta frase acerca de temerle a Dios. Esta frase, temer al Señor. Y dice en el 112.1, aleluya. Aleluya, la palabra ahí en hebreo significa alabado sea el Señor, alabado sea Jehová, aleluya, que es Jehová, alabado sea Jehová. Esa es una expresión de alabanza. Antes de David decir o hablar acerca de este temor, él reconoció que toda la alabanza le pertenece a él. Oh, gloria a Dios. Antes de que tú te pongas delante de Dios para pedirle por tu problema, primero alábalo. Gloria a Dios. Alábalo, aleluya. Esa palabra aleluya es alabado sea Jehová. David sabía que en el momento de su circunstancia, antes de pedirle a él, antes de pedirle a Dios, él sabía de que él debía de alabar. Y hoy necesitamos alabar a Dios. Es un reconocimiento que le tememos, en la alabanza, entrar por sus puertas con acción de gracia, decía el mismo salmista, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque a Jehová es bueno, para siempre su misericordia. ¿Qué implica esto? De que Él sabe lo que necesitamos, no debemos temer. El salmista entró por las puertas alabando a Dios, y hay muchos cristianos que se acercan a la puerta
para pedirle por su problema. Hay muchos cristianos desesperados en este momento y no alaban a Dios, diciendo, este es mi problema, esta es mi circunstancia, esta es mi adversidad. Pero Dios quiere que tú le alabes primero y que tú entres diciéndole, aleluya. Pero mire lo que dice, cuán bienaventurado es el hombre que teme a Jehová. Después de esta frase cognitiva, después de esta frase de adoración, después de esta frase de ánimo, después de esta frase de frutos de labios de alabanza, entonces él dice, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor y que mucho se deleita en sus mandamientos. El temor a Dios debe de ayudarte a deleitarte en sus mandamientos. ¿Cuál es el temor de Dios? El temor de Dios no es solamente para que tú vivas en zozobra. El temor a Dios no es para que tú pienses que Él te va a erradicar de la tierra. Hay cristianos que piensan que si pecan de una vez, Dios lo va a erradicar de la tierra. El temor a Él, reverente, no es un temor de lo que Él puede hacer en ti o lo que Él puede hacer en contra de ti. No, ese temor que Él quiere que tú tengas es aquel temor que te hace reconocer su alabanza ante Él, pero también te traiga, por consiguiente, ese deleite en sus mandamientos. Deleítate, deleítate. El mismo salmista dijo, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pon a Jehová, encomienda a Jehová tus caminos y confía en Él y Él hará. Pero ¿qué es lo que causa todo esto por consiguiente? El temor. Recuerden, grábelo allí en su mente. El temor a Dios o a Jehová o a el Señor produce todas estas características. Entonces es importante que entendamos esto. ¿Ok? Entonces, ese temor, ya les hablé que es un sinónimo, esa manera verdadera de religión que tenía el pueblo de Israel, era un temor reverente. Y ese temor reverente traía por consiguiente estas acciones ante Dios. Entonces, avanzamos. El énfasis en el Nuevo Testamento destaca que el amor y el perdón de Dios están basados con una relación al Padre Celestial por medio de ese temor. Y el temor de Dios, escuche esto, el temor de Dios nos da o le da al cristiano el valor de dominar el temor que viene de los contratiempos de la vida. Escuche. Para poder soportar los temores que nos trae la vida, primero tenemos que afianzarnos al temor de Dios. ¿Ok? Y entonces quiero que usted vaya a Hebreos, o vamos a verlo ahí, Hebreos capítulo 2, versículo 15, de una manera preponderante. Vamos a entender por qué el escritor a los Hebreos habla acerca de esto y por qué el escritor a los Hebreos denota esta acción, ¿ok? Hebreos 2, versículo 15, dice, miren, importante, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Eso fue lo que vino a hacer Cristo. El contexto habla de que Cristo nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable y de que Cristo nos vino a dar vida, y que Cristo vino a quitar la ley que nos estorbaba. Y dice allí el escritor a Hebreos, que muchos dicen que es Pablo, Bernabé, sin embargo no podemos decir vehementemente que era, bueno, sí hay ciertos argumentos en el capítulo 12 del libro de Hebreos que se le atribuye a Pablo, porque Pablo habla de Timoteo en el capítulo 12 de Hebreos. ¿Okay? Hay una similitud y en la manera de escribir. Entonces muchos teólogos o muchos eruditos le argumentan o le arguyen el libro de los Hebreos a Pablo, ¿ok? Pero no lo vamos a decir abiertamente, sino que todavía está en el tapete. Pero lo más cercano es que puede ser Pablo. Y dice, y librar a los que por el temor, miren, librar a los que por el temor a la muerte. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cuando tú le tienes temor a Dios, Él te libra de los que tienen el temor a la muerte. Muchos cristianos le tienen temor a la muerte. Y el cristiano que tiene temor a la muerte, escucha esto, no estamos tratando de decir de ninguna manera que usted es un sobrenatural, que usted es un fuera de serie, pero cuando ese temor llega, hay un temor reverente. Y recuerde que le dije anteriormente, el temor reverente a Jehová, al Señor, a nuestro dueño, nos trae como consiguiente saber esperar en Él y saber tener esa confianza en Él. Y dice, Él nos libra de ese temor a la muerte. Muchos cristianos hoy en día tienen temor a morir, pero
lo digo así abiertamente, el cristiano que tiene temor a morir es porque todavía no ha entendido cuál es el vivir en Cristo. Porque el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Saludos a Tito, Rafael Aparicio, saludos a Nene. Ok, vamos a interactuar aquí. Están entrando aquellos hermanos en Cristo amados, compañeros de milicia y amigos también. Me alegro que estén conectados. Entonces, esto se está poniendo sabroso. Hay un temor que es reverente. Hay un temor que es cognitivo, que es por causa del raciocinio humano que te hace pasar por desaveniencia. Que yo, todo, usted, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Hemos pasado por ese tipo de temor. Sin embargo, cuando ponemos nuestra confianza en el temor reverente a Él, aleluya, sabemos que no debemos temer ni a la muerte. Porque el apóstol Pablo dice, yo estoy ya para ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, me está guardada la corona de vida que Dios ha prometido. Pero el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ningún cristiano quiere escuchar este tipo de textos. Algunos cristianos quieren escuchar, te va a ir bien chévere, vamos a pasar esta pandemia, vamos a pasar a otro nivel, o nuestras iglesias van a duplicarse de alma. Sí, eso está excelente. Si Dios lo permite, eso va a ocurrir. Sí, pero nadie quiere hablar acerca del temor reverente, que es el que nos debe llevar a nosotros aún hasta soportar la muerte. Porque el cristiano que le teme a Dios no le tiene temor a la muerte. Voy a repetirlo. El cristiano que tiene temor a Dios o que teme a Dios no le teme a la muerte. Y el escritor decía, Él libra a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Ahí estaba hablando acerca del pecado. Saludo, nene bomba. ¿Ok? A los que estaban en esclavitud durante toda la vida. Entonces, seguimos leyendo algunos textos que tienen que ver con el temor, porque hoy yo quiero que usted salga de aquí con un espíritu no de cobardía, ¿ok? Ni de temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ni de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Sí, Señor, reverencia a Dios. Eso es lo que es temor, reverencia a Dios. Yo hablé anteriormente de que a algunos predicadores o a algunos pastores se les pone el epíteto reverendo. Y hay muchos que usan ese epíteto para creer de que los ministros, los pastores deben, o los miembros de la iglesia deben de guardar temor. No, nosotros no tenemos que guardar ningún temor a ningún ministro, a ningún pastor. Nuestro temor es a Dios, ¿ok? Entonces ese término reverendo es respetuoso por la trayectoria ministerial. Pero el término temor aquí es la palabra hebrea que se utiliza para reverencia. Y eso solamente a Dios, ¿ok? Entonces miren lo que dice Apocalipsis 2:10. No temas. Lo que está por sufrir, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, ¿ok? Para ser probado. Y esto está hablando de la persecución, porque recuerden que el contexto de Apocalipsis está hablando de la iglesia de Asia Menor, ¿ok? La iglesia estaba siendo perseguida por Domiciano y Diocleciano en los años 80, 90, cuando Juan estaba en la isla de Patmos. Dios le dio esta revelación por medio del ángel, y el ángel se lo dio a Juan, y Juan a la iglesia, ¿ok? Y esa revelación denotaba de que ellos estaban siendo perseguidos. Ese era el contexto. Ese es el contexto de Apocalipsis, ¿ok? El libro de Apocalipsis habla de la victoria de Cristo sobre los enemigos, pero también habla del consuelo de Dios hacia la iglesia. Más que inventar cualquier tipo de teoría, que si lo que va a ocurrir en el futuro, o el terror, o el pánico, el libro de Apocalipsis es para darle ánimo y para decirle a los cristianos de Asia Menor, no teman. Y esos cristianos, esas palabras se aplican a nosotros también. Y el apóstol Jesús decía, no temas lo que vas a sufrir. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Si estaba hablando literalmente, porque ellos estaban siendo perseguidos por el imperio romano, y muchos de ellos fueron llevados al cepo. Pablo fue llevado al cepo. Pablo fue apresado y estuvo allá en Filipos encarcelado, recuerden. Recuerden la ocasión cuando él cantaba himnos y salmos espirituales, y las cadenas se rompieron. Y al final, el objetivo de esa cárcel
era para salvar al carcelero que estaba allí. Estaba allí ese carcelero, y dice que esa noche fueron a su casa y le predicaron a toda su familia y fueron salvos y fueron bautizados esa misma noche. Quiero que sepa que las circunstancias que nosotros pasamos, cuando Dios nos dice no temas, es porque Él tiene algo provisto, Él tiene algo bajo la manga, Él ya sabe qué es lo que va a hacer con nosotros. Por eso es que nosotros debemos afianzarnos a esa confianza a Él, a ese temor reverente. Y dice, van a ser echados a la cárcel, pero dice, para que seáis probados. Tenemos que ser probados, porque nuestra fe tiene que ser probada como el oro. ¿Ok? Nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Pero dice, tendréis tribulación por 10 días. Es un número simbólico. Número 10 es un número simbólico. Dice, sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de vida. Esta palabra no tema, o este temor aquí, nos ayuda a nosotros a entender de que Él es fiel. Dice, Él es fiel, pero nosotros debemos ser fieles. Pero la Biblia dice que aunque nosotros permaneciésemos infieles, Él permanece fiel. Pero Él nos demanda y nos pide fidelidad, porque dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta dónde debes ser fiel? ¿Hasta que pase la pandemia? No, hasta la muerte. Hasta la muerte. Miren esto, Él hubiera dicho, sé fiel hasta que te libre aquí, hasta que te libre de esta tribulación. No, sé fiel hasta la muerte. Pero ahí viene la palabra dominante de este texto. Aquí viene la palabra de consuelo para todo el que me está escuchando y me está viendo. Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de vida. Este temor causa como por consecuencia nuestra fidelidad a Dios, pero también tiene un galardón. Este temor nos da un galardón. Escuche esto, tu temor a Dios, escucha esto, tu temor a Dios te da como por resultado el galardón que Él tiene para ti. Así que todo lo que le hemos temido a Dios o le tememos a Dios, Él tiene un galardón preparado para nosotros. Nosotros no estamos temiendo por casualidad. Nosotros no estamos temiendo solamente porque, vuelvo y repito, hay cristianos que le temen a Dios por medio de, por creer que por pecar Dios te va a erradicar de la tierra. Más que ese temor, debes tener un temor reverente a Él, que es el que te ayuda a seguir adelante. Amén. Que es el que te ayuda a seguir adelante. Entonces, es importante que entendamos que el temor nos ayuda a andar rectamente. Voy a repetirlo. El temor a Dios nos ayuda a andar rectamente. Rectamente. Y cuando habla de andar rectamente, hablando de una línea trazada. El griego habla de alguien que está cortando una tela, como los sastres de aquellos tiempos, de un doctor, un cirujano que está haciendo un corte y no se sale del cauce, y cuando está cortando la tijera no se desvía de ninguna manera. Eso es lo que es tener un temor reverente, es decir, un temor con objetividad, un temor que sabe lo que quiere. Entonces allá en Hechos capítulo 9, 31, miren lo que dice, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea, y era edificada y andando, escucha esto, andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu, seguía creciendo. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo la iglesia crecía? La mejor estrategia de crecimiento, escuchen aquí los pastores que me están escuchando, la mejor estrategia de crecimiento, la mejor estrategia es, aleluya, es el temor a Dios. Ese temor, ¿qué causó? Ese temor causó, miren, ese temor causó fortaleza en el espíritu. Andando en el temor del Señor, y en la fortaleza, hay algo que añade allí, y en la fortaleza del Espíritu Santo. Andando en el temor, ¿qué causó como consecuencia? Aleluya, fortaleza. Fortaleza. El temor trae fortaleza. El temor a Dios trae fortaleza. Por eso es que usted dirá, hermano Jacob, usted siervo, maestro, varón, usted está hablando como si usted cree que usted no está propenso a ninguna enfermedad. Sí, antes que viniera la pandemia, todos estamos propensos. Todos de alguna manera u otra estamos propensos. Y déjeme decirle algo, no solamente por el coronavirus. Si en el año 1332 y 35 la fiebre negra o la gripe negra mató a más de 25 millones de personas, allá en esos años, y era una población aproximadamente de 90 millones.
Yo pienso que hoy en día, si estuviésemos viviendo en aquel tiempo, tuviéramos todo el mundo histérico, porque 20 millones todavía no hemos llegado ni siquiera al 4% de gente afectada. Y con esto no quiero dejar pasar por desapercibido de que la gente no está muriendo. Sí, sí, pero déjeme decirle algo. ¿Usted cree que muchos no están muriendo y están muriendo en Cristo? Y ellos saben que ellos tienen un galardón en el cielo, ellos no tienen temor alguno. Pero los medios nos brindan o nos ponen un panorama de terror para que usted se debilite, su sistema inmunológico se debilite. Y eso es lo que causa que vengan enfermedades, que vengan debilidades. Y decía un científico, un médico conocido en Estados Unidos, que muchas de las causas de muerte no solamente está siendo por coronavirus, pero están poniendo un panorama de que todas las causas de muerte que están ocurriendo es por esto. No, hay muchos que se han debilitado el sistema inmunológico, otros por causa del temor, la histeria, la depresión. Sin embargo, el temor a Dios nos da fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El temor de Dios es nuestra fortaleza. Y este temor nos ayuda a permanecer fiel. Pero mira lo que dice, nos da fortaleza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra fortaleza. ¿Ok? El Espíritu Santo es el que nos fortalece en medio de nuestras debilidades. Allá cuando Pablo, en el capítulo 12 del libro de Segunda de Corintios, decía, Señor, quítame este aguijón. Y 3 veces dice el escritor, dice Pablo, él le pedía al Señor que se lo quitara, Pablo testificando, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En el texto griego dice, mi temor, bástate de mi temor, mi gracia, porque la gracia también la gracia significa un favor inmerecido, pero también la gracia nos da temor. Es decir, la gracia nos da todo, nos da temor, nos da fortaleza, nos da ánimo. Oh, gloria a Dios. Los que tienen la gracia de Dios, por consiguiente, tenemos todo, tenemos fortaleza en el Espíritu. Y Jesús le dijo a Pablo, mi gracia o mi temor es todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas. Tú no necesitas más nada. Y más adelante no se habla acerca de ese aguijón, si se lo quitó o no. De hecho, se argumenta, y nosotros que hemos investigado acerca de esto, nunca se lo quitó. Pablo murió con ese aguijón. Pablo murió porque él entendió que él debía de estar en el temor de Dios. El temor va más allá que nuestras circunstancias. El temor a Dios va más allá de nuestras debilidades. El temor a Dios va más allá de nuestras enfermedades. Amén. Esto es importante. Entonces en el capítulo 2, versículo 1 al 47 vemos que allá el contexto de ellos dice que tuvieron gran temor porque vieron que el Espíritu Santo se derramó, y por ese temor, y más adelante ese temor causó que se convirtieran, escuche esto, en el capítulo 2, versículo 37 y 38, dice que ellos dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Cuando vieron que Pedro estaba predicando de manera vehemente y de manera con denuedo, trajo arrepentimiento y trajo perdón de pecado. Aleluya. Esta es la parte más importante, creo, de este tema. El temor tiene que llevarnos al arrepentimiento. El temor, en esta ocasión hablando de pandemia, debemos entender que la santidad nos lleva al temor a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. La palabra santidad es la palabra agio, y esa palabra significa separado. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento separaban los utensilios solamente para una labor santa. Todos los utensilios del tabernáculo se usaba la palabra kadosh y la palabra kabot, que era separarlos para un uso espiritual, solamente para Él. De esa manera Dios quiere que nos santifiquemos. Y dice, escuche esto, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios. Nuestra santidad no debe de ser para fingir preponderancia ante la gente, ni renombre, ni que Dios nos usa. No. Nuestra santidad debe llevarnos al temor de Dios. Nuestra santidad debe llevarnos al temor de Dios. Importante que lo entendamos. Los que le temen a Dios son el pueblo de Dios. Y, escuche esto, aunque los gentiles adoraban a ídolos, ¿ok? El judío se distingue de aquellos que eran temerosos a Dios. Y es importante que entendamos esto. La santidad es la manera en que Dios ha dejado para que ese temor a Dios prevalezca. Amén. Dios te bendiga en esta noche. Dios te bendiga en esta noche. Recuerda que vamos a estar con esta serie. Esto solamente fue una introducción.
Vamos a estar todo este mes con la frase no temas. Recuerden, en Isaías aparece casi 8 o 9 veces. En Génesis, aparece como 12 veces, 8 o 9 veces. En Jeremías aparece como 5 veces. Y en el Nuevo Testamento también. Hoy nada más toqué algunos puntos. Quizás toqué Cristo en la pesca milagrosa. Y también toqué Apocalipsis. Pero hay mucho más. Recuerden, más de 50 veces, casi 55 veces aparece la palabra no temas. Y vamos a disfrutar cada contexto de esta frase. Cada vez que Cristo o Dios mandó a esta palabra no temas, siempre era para el auxilio de alguna circunstancia. Yo quiero darte ánimo en esta hora por medio del Espíritu de Dios, para que tú sepas que Dios está contigo. Y Dios te dice en esta hora, no temas, Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta noche. Amén. Recuerda orar, pudiéramos orar aquí. En la próxima conexión, si usted tiene alguna petición, vamos a interactuar. Yo quisiera interactuar. Recuerden que estas dos rueditas o muñequitos que están abajo es para interactuar entre dos personas. Así es que el próximo audio creo que vamos a hacerlo el domingo, si Dios lo permite, después del culto que vamos a tener virtual en la iglesia. Así que vamos a interactuar con cada uno. Y si tiene alguna frase de esta palabra no temas y usted quiere compartirla conmigo, yo humildemente voy a estar dispuesto a que usted la comparta. Usted se envía el saludo, envía la invitación y usted en vivo usted va a interactuar también con los que estén presentes. Así que Dios te bendiga en esta noche. Les amo en el amor de Cristo y hasta el domingo. Les amo. Bendiciones.